Tengan muy buenos días o muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Cubero. Yo trabajo con el Instituto Nacional de Investigación de Tecnología Agropecuaria, INTA. Somos pertenecientes al Ministerio de Agricultura. Tengo bastantes años de trabajar en la parte apícola y ahora estamos trabajando en todo lo que es la conservación de los polinizadores. Como parte de esta iniciativa se creó este proyecto que se llama así, sensibilización de productores agropecuarios en la aplicación de buenas prácticas agrícolas para la conservación de los polinizadores. Lo que hicimos fue unir esfuerzos con la empresa privada. ¿Con cuáles empresas? Con la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, con la Cámara de Insumos y con Cuidado. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Agricultura, todo el sector agropecuario y el INTA pudiéramos llegarle a los productores y de hacer una conciencia en ellos de que con la aplicación de las buenas prácticas agrícolas podemos disminuir la pérdida de los polinizadores. Entonces, cuando nosotros hablamos de buenas prácticas agrícolas, tenemos que pensar en la producción agropecuaria. Entonces, esta imagen lo que nos muestra son diferentes sistemas productivos de los cuales con los cuales nosotros nos podemos ver identificados, ¿verdad? Entonces, desde cultivos hasta ganadería. Cuando nosotros hablamos de las buenas prácticas, hay una imagen que es muy común en internet verla, que nos habla de 4 puntos importantes. Entonces, vamos a empezar. Primero, el medio ambiente. ¿Por qué el medio ambiente es importante? Porque en el medio ambiente nos habla de que no debemos contaminar las aguas, del manejo racional de los agroquímicos y, por supuesto, del cuidado que tiene que ver con la biodiversidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en el cuidado de este medio ambiente y vamos al campo, nos encontramos cosas como esta. Nos encontramos cultivos a la par de las fuentes de agua. Dentro de las buenas prácticas hay una distancia de retiro, un mínimo de 15 metros de retiro de donde está el camino del agua, para decirlo de una forma sencilla, o de donde nace el agua, de donde podemos poner el cultivo. También nos habla de cosas como las boquillas, las buenas prácticas. Y ustedes me van a decir, ¿qué tienen que ver las boquillas con el medio ambiente? Pues tiene que ver mucho, porque resulta que las boquillas es algo que nosotros utilizamos para la aplicación de los agroquímicos, de los insecticidas, y resulta que se nos olvida que las boquillas son muy importantes y que las boquillas se vencen. Entonces, cuando la boquilla está vencida, la aplicación aumenta. Vamos a regar más dosis por área que la que deberíamos de regar. Entonces estamos sobredosificando. Al sobredosificar, nosotros hacemos más resistentes las plagas. También matamos más insectos benéficos. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros se nos olvidan esos pequeños detalles que dan el cambio de la boquilla o las cosas que tenemos que cuidarnos a la hora de hacer la aplicación. ¿Qué otro tema tenemos en las buenas prácticas que es importante resaltar? La seguridad de las personas. Eso es vital. Resulta que utilizamos realmente los equipos de protección de la forma correcta. No los estamos utilizando. Porque vamos y el lugar donde estamos viviendo hace mucho calor. Entonces no nos protegemos. Y eso nos contamina a nosotros mismos. Por algo, en las buenas prácticas, nosotros necesitamos utilizar los equipos de protección. Esta parte también hace referencia a la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es importantísima. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza que todos los pobladores tengan la cantidad de alimento necesario. Que el alimento sea como que sea de buena calidad y que nosotros podamos encontrarlo en el supermercado. Pero señores, para tener alimentos de buena calidad,
como nosotros llamamos estos alimentos, se utilizan grandes cantidades de productos químicos para poder tener productos perfectos. Entonces, en eso también tenemos que reflexionar. Otra de las buenas prácticas, por supuesto, es la inocuidad alimentaria. Las buenas prácticas lo que nos dicen es, aplique lo que necesita en el momento preciso, pero no aplique más. Es parte de las buenas prácticas hacer esta serie de cosas. ¿Qué pasa con las aplicaciones? Que las aplicaciones no dañan solo el cultivo y a nosotros, sino que también van a dañar a los animales, por eso está aquí la parte de bienestar animal, van a dañar a los animales. Siempre que pensamos en bienestar animal, pensamos en los perros. Pero resulta que no solo los perros, hay una serie de insectos y una serie de animales que también se están viendo perjudicados, entre ellos los pescados, para poner un ejemplo. Con este exceso de aplicación, ¿por qué? Porque por deriva o por un mal manejo de los equipos, llega al agua y llega a otros lugares donde no deberían de llegar estos agroquímicos. Ok, entonces, como podemos ver, no solo los animales domésticos, ¿verdad?, sino que también los silvestres. El bienestar animal está enfocado en todos los animales, no solo en los animales de la granja, ¿verdad?, o en los animales que tenemos cerca de nuestras casas. Tenemos que pensar en todos ellos. Tenemos alternativas. Cuando nosotros hablamos de que necesitamos controlar plagas, necesitamos pensar en que hay alternativas que están en el mercado. Productos orgánicos como la boveria, como el metarrhizium, el sílice, que nos sirven también para los cultivos y que funcionan bastante bien. ¿Qué es lo que pasa con estos productos? Estos productos requieren de una aplicación más constante en muchos casos, o en otros casos que no podamos hacer esas famosas mezclas que hacen los agricultores. Porque resulta que metemos un producto de estos, pero le metemos otro producto que lo inhibe. Entonces, estos productos lo que llevan es un poco más de manejo, pero una vez que nosotros aprendemos a utilizarlos, funcionan bastante bien. También esta aplicación de plaguicidas y de agroquímicos da problemas como ¿cuáles? La deriva. ¿Qué es la deriva? La deriva es lo que lleva el viento, realmente eso es la deriva. Entonces nos va a producir muerte de insectos, porque a veces nos matan las plagas cuando aplicamos, pero también nos mata otros insectos. ¿Ve? Aquí vemos cómo nos pueden matar las plagas, pero también nos pueden matar otros insectos que son benéficos. ¿Por qué? Porque estamos controlando una plaga, pero no nos estamos dando cuenta que también se están yendo otros insectos que están alrededor, y no solamente se van los que están alrededor inmediato del cultivo, sino también se van otros insectos que están lejos del cultivo, porque el viento se lleva las partículas del producto. Entonces es muy importante pensar en esto. Cuando nosotros controlamos las malas hierbas, el manejo de algunas malezas, que es así como tradicionalmente se les llamaba, también estamos matando otras plantas que son importantes para los cultivos y hasta para el ganado. Este es el caso del trébol blanco. Está ahí, está pequeñito, debajo de las hojas del pasto, y no lo vemos. Y resulta que este pequeño gigante aporta gran cantidad de proteína al ganado. Entonces a veces estamos quitando plantas que son benéficas y estamos dañando el mismo pastizal o el mismo potrero que nosotros tenemos. Hay otras plagas, como esta, vean. Esta se llama el gusano cojollero. El gusano cojollero es muy común,
cuando tenemos maíz sembrado. Entonces resulta que este gusanito antes no era un problema tan grande. Se hizo un estudio y se recogieron 21 larvas de gusano cojollero parasitadas. Se vieron que no tenían la forma normal y entonces se recogieron y se cultivaron y nos dimos cuenta que salieron parasitoides de ahí. ¿Qué es un parasitoide? Un parasitoide es una avispita como esta, así de pequeñita como se ve aquí, que lo que va a hacer es ovipositar, poner sus huevos dentro del gusano, y esta avispita tiene una característica de que ella puede dejar unos 900 individuos de progenie, y cada vez que pone entre 80 y 90 huevecillos dentro de cada gusano. ¿Qué es lo que pasa? Que el gusano va a seguir vivo, pero va a dejar de alimentarse, porque hay algo que le está molestando. Entonces nosotros lo vamos a observar que se está moviendo, pero realmente no se está alimentando, y en 2 o 3 días ya él va a caer al suelo, donde los hijos de esta avispita van a terminar su ciclo. Para que esta avispita pueda llegar a dejar esos 900 individuos de progenie, necesita alimentarse. ¿Alimentarse con qué? Con miel. Ese alimento, ese néctar, que es lo que ella consume, le da la longevidad necesaria para que pueda poner esos 900 huevos. Resulta que ella lo que necesita son flores pequeñas. Esas flores que nosotros caminamos y bajamos y no vemos. Esas flores que no nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque su probóscide es una probóscide muy sencilla y necesita plantas igual de sencillas para eso. Pero cuando nosotros llegamos y sembramos el maíz, no nos acordamos de dejar esa zona de amortiguamiento donde están estas plantas que van a alimentar ese tipo de parasitoides y van a hacer más fácil nuestro cultivo. Hay otras plantas, no solo esa. Aquí vamos a ver que hay varios tipos de plantas. El cinquillo tradicionalmente se tomaba como una mala hierba y nos da néctar para esos parasitoides que son muy importantes. Ok, esto es como un barniz de lo que son las buenas prácticas, ¿verdad? Entonces ya con esto nosotros podemos tener una idea de cosas que nosotros hacemos y que no debemos, no teníamos la idea de que eran importantes cumplir realmente con la buena práctica de forma estricta para poder conservar esos animalitos que realmente están ahí para ayudarnos con los cultivos. Ahora vamos a hablar un poco de la parte de los polinizadores para saber cuáles son esos animalitos que están alrededor de nuestros cultivos y alrededor de nuestras casas. Entonces, lo primero es recordar que la polinización es algo muy sencillo, es simplemente el paso del polen de los estambres hacia la parte femenina de la flor. Y este paso se puede hacer de varias formas, se puede hacer por el aire, se puede hacer por el medio del agua, pero también se puede hacer por medio de los insectos. Y hay unas flores de estas que están en nuestro ambiente que se autopolinizan. Entonces, solo el estambre libera el polen y cae en la parte femenina de la flor y de esa forma tenemos un fruto. Entonces, hay muchas formas. ¿Qué es importante recordar? Que 2/3 partes de la dieta de los seres humanos requieren de la polinización. Entonces, eso es algo que es importante. O sea, realmente la polinización es vital. Pero también hay plantas, aquí hablan de las almendras, que con presencia del polinizador va a mejorar los contenidos de vitamina E. Entonces, esto hace que los polinizadores también jueguen un rol importante. Esta misma situación pasa con el café. El café se autopoliniza, pero hay una parte que no logra polinizarse sola y además de eso mejora las características del grano. Entonces vamos a tener granos más grandes, por lo tanto vamos a tener
mayor rendimiento por cajuela. Entonces, eso es algo muy importante. Digamos, este es en el caso de mejoras en la vitamina E, también tenemos a los almendros, ¿verdad? Que es algo importante. En el caso de la gente que tiene pastoreo o que tiene lecherías, necesitamos tener presencia de polinizadores porque mejora la viabilidad de las semillas del pasto. Cuando hay siembra del cultivo del pasto, hay cosas que se nos dan. Y una cosa que se nos da es que tenemos que comprar semillas certificadas. Porque el pasto, mucha de la semilla que produce es vana. Y al producir muchas semillas vanas, entonces le cuesta germinar o retupir el potrero. Cuando tenemos presencia de polinizadores, vamos a ver que se va a mejorar la viabilidad de esas semillas. Existen muchos tipos de polinizadores. Aquí yo les traje algunos ejemplos. Y vamos a empezar por la abeja melífera. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de polinizadores pensamos en las apis mellifera. Entonces, estas abejitas se caracterizan porque son miles de abejas dentro de una colonia, ¿verdad? Entonces, ellas van a tener una única madre, que aquí está la madre, van a tener una única madre y van a ver cómo dentro de la colmena ellas van a ir teniendo diferentes funciones. Va a haber una etapa que son internas, donde ellas ayudan con la crianza de las larvas a su madre, y entonces luego va a haber una etapa externa donde ellas salen a pecorear. Además de eso, utilizan panales, como los podemos ver aquí, son verticales. Aquí va a estar la cría y en este mismo lugar almacenan también la miel. Entonces, no hay una diferencia sustancial en los panales de la cría contra los panales donde se almacena la miel. Es muy normal ver que alrededor de la cría vamos a tener reservas de néctar y polen, porque cuando estas abejitas nazcan, ellas necesitan buscar alimento. Entonces salen de su celda, van y buscan el alimento y por supuesto que lo van a encontrar en el mismo panal de donde ellas nacieron. ¿Para qué? Para tomar energía y ya empezar con toda la logística del trabajo en la colmena. Aquí vemos, aquí vemos una reina, esta es la madre de todos los individuos de la colonia, y les puse las dos fotos para que vieran cómo las características de la madre se reflejan en los individuos de la colmena. Ustedes vieron que en la foto anterior todas eran muy parecidas a la reina, y aquí vemos cómo en este tipo de reina también sus hijas son muy parecidas a ella. Tenemos otros polinizadores, los abejorros. Son muy interesantes porque son específicos para determinados cultivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los abejorros, tenemos que pensar en cultivos como el tomate. El tomate necesita de la vibración del abejorro para que ese estigma abra y entre el polen y podamos obtener el fruto, que son los tomatitos, ¿verdad? Hay otras plantas como las pasifloras. Aquí estamos hablando del maracuyá, de la granadilla. Ellas también necesitan de la presencia de los abejorros para poder fecundar esa flor y obtener así los frutos. Dentro de las giras que hemos hecho, que han sido en todo el país, nos han hablado mucho de que tienen problemas con el maracuyá, porque tienen la mata, la abonan, la cuidan, pero resulta que no les da ni una sola fruta, a pesar de que tiene muchas flores. Y es por la falta de abejorros en la zona. Digamos, hay plantas, que esto es lo mágico de esto de la polinización, hay diferentes especies. Dentro de lo que son los bombos están estas, epicharis. Ellas son abejorros, miden de 15 a 25 milímetros de largo. Hay unas que son negras, las hembras,
y algunas especies tienen el abdomen pardo, ¿verdad? Hay más o menos 10 especies de estas en el país. Ellas lo que hacen es que recogen los aceites para construir las celdas dentro del nido, y para alimentar las larvas también recolectan el polen, ¿verdad? En Sarapiquí se encontró que ellos recogen el polen del peine de mico. Peine de mico es una enredadera que es muy característica de esa zona, y cuando hay floración de esta planta es cuando vamos a encontrar este tipo de abejorros. Aquí están. ¿Ven? Entonces se relaciona mucho la aparición de estas especies, digamos, cuando hay floración de determinadas plantas. Eso es solo para ilustrar lo importante que es la coevolución de ambas especies, tanto la flor como su polinizador. Este es un macho. Ok. En la parte del maracuyá, vean, me encontré este estudio que habla sobre los frutos producidos con polinización natural y con polinización manual. Cuando tenemos polinización natural, tenemos hasta un 88% de frutos producidos en una plantación de maracuyá, y mientras que con polinización manual encontramos un 60%. Nunca va a ser igual la polinización natural hecha por el polinizador que le corresponde que la polinización que podamos hacer nosotros los humanos. Sí vamos a obtener frutos, pero no van a tener la misma calidad. Okay. Tenemos también las abejas solitarias. Estas abejas solitarias o abejas silvestres son bastante características. En nuestro país tenemos muchas de ellas. Estas abejas no producen miel, pero sí son muy importantes en la polinización, porque hay algunas de estas abejas solitarias que pueden hacer el trabajo de 60 apis mellifera. Una sola abejita hace el trabajo de 60 de las otras. Entonces son muy importantes y son muy específicas para algunos cultivos y algunas plantas que hay en el entorno. Entonces, si estas abejitas llegaran a desaparecer, también van a desaparecer una serie de plantas que necesitan y requieren de la polinización de estas abejas. Hay una película en YouTube, este es el link donde lo pueden observar. Es una película muy bonita, no es hecha en Costa Rica, pero tiene especies de abejas que nosotros también tenemos aquí, y nos va a dar una idea de cómo forman su casita, de cómo alimentan a sus crías, y de toda la importancia que tienen estas abejas en el ecosistema. Muchas veces estas abejitas construyen su nido en el suelo, porque hay una parte de estas abejitas lo hace en cavidades y otra parte de estas abejitas lo va a hacer en el suelo. Entonces, ellas construyen su nido en el suelo. Vean, aquí en la gráfica podemos ver dónde hacen un túnel, ¿verdad? Para poder ellas ovipositar, hacer todo su oposición y la alimentación de este huevo dentro de ese túnel. Después de eso, cierran el pote y vean, eliminan el túnel. ¿Para qué lo hacen? Simplemente para que si por aquí se mete algún depredador, no encuentre el pote y él pueda nacer. Entonces es como un sello de garantía. Muchas veces lo hacen de forma individual y muchas veces lo hacen de forma colectiva, donde este mismo túnel de ingreso sirve para que entren varias hembras, ¿verdad? Y cada una custodie y ponga sus huevos. Entonces, nada más para hacer la aclaración. De estas abejitas nosotros encontramos mucha información en un libro que se llama Abejas de Costa Rica, que es de la Universidad de Costa Rica, y creo que la Universidad Nacional también participó. Entonces es un libro que está en línea y realmente hay mucha información muy buena sobre estas abejas solitarias. Pero los invito para que vean también la película y les quede claro qué es lo que pasa ahí adentro.
Ok, ¿qué otras abejitas tenemos? De las famosas meliponas, que ahora se han vuelto una moda y resulta que se volvieron una moda y nos dan problemas. Estas abejitas también son eusociales. ¿Qué es eusocial? Simplemente que hay una madre que es la que pone los huevos, que las obreras los atienden, y entonces hay una serie de abejitas de estas y siempre lo relacionamos con la mariola. Tenemos como eso, decimos, las mariolas son las meliponas. No, no solo las mariolas son meliponas. Tenemos abejitas como esta, la Tegona fulviventris. Tenemos Scaptotrigona subscuripenis. Aquí está la mariolita, que todos tradicionalmente la relacionamos con las meliponas. Tenemos otras abejas como el jicotegato, el jicote barcino. Son abejas que son meliponas. Son eusociales, hacen sus panales de forma horizontal, ¿verdad? Estos son sus panales de cría. Y si los vemos de forma en la naturaleza, vamos a ver esto. Vamos a ver que ellos ponen de forma horizontal sus panales de cría y van a poner sus potes de alimentación alrededor de la cría. Entonces, ven, aquí usan estructuras totalmente diferentes. Por eso yo les hacía referencia a Apis mellifera, ¿verdad? Que utiliza una estructura muy similar, donde pone los huevos, a donde almacena su miel. En cambio, aquí las estructuras son totalmente diferentes. Aquí lo vemos en foto, nada más para que vean la similitud, ¿verdad? Entonces eso es importante. Este tipo de abejas tienen diferentes tipos de entradas, para decirlo así, ¿verdad? Todas sus piqueras son diferentes, tenemos diferentes tipos de nido, tenemos algunas, como la de la primera foto, que anidan dentro del suelo, igual almacenan en potes, tienen su nido de cría y son de forma horizontal, ¿verdad? Entonces, son diferentes ejemplos que tenemos de las diferentes colmenas. También, cuando hablamos de meliponios, ellos hacen, a pesar de que sus panales son en galleta, hay unos que son un poco diferentes, entonces hay variación, digámoslo así. Entonces, estos lo hacen en galletas, pero hay unas que también lo hacen en ramilletes y otras que los hacen de forma vertical. Estas por lo general son de las abejas más pequeñas, las que tienen este tipo de construcción. ¿Para qué se los enseño? Porque a veces nos encontramos cosas que no sabemos qué es. ¿Esto qué será? Esto es una abeja, tenemos que cuidarla, no tenemos que tocarla y tenemos que conservarla. Dentro de estas que hacen su nido en galletitas horizontales, tenemos algunas que lo hacen en espiral, otras lo hacen de forma un poquito más redondeada y otras lo hacen casi de forma cuadrada. Entonces, dentro de los nidos también vamos a encontrar particularidades, aunque sean de la misma especie. Vean, aquí tenemos diferentes piqueras, que la piquera es muy importante para los meliponios, porque ahí están las abejas guardianas, ahí están las que vigilan qué es lo que está pasando alrededor. Entonces, vamos a ver que hay diferentes estructuras que hay dentro del nido. Vean, aquí les enseño. Estas son Melipona vechi, y aquí está un jicote barcino y un jicote barcino. Ven la diferencia en la estructura, a pesar de que son la misma especie de abejas, cada una tiene su forma de adornar su casa. Entonces yo siempre le digo a la gente, no es que esta es de una especie y esta es de otra, no, simplemente son Melipona vechi, pero la forma en que hacen la estructura de la entrada del sonido es algo como muy personal. Aquí tenemos la piquera de una mariola. Todas las mariolitas, vamos a ver que la mayoría de las mariolitas me hacen la mariola exactamente igual, la piquera exactamente igual. Aquí vemos otro tipo de piquera, esta se llama de corneta, así la llamamos. Estas son unas abejitas pequeñitas, que a veces la gente le dice chupojos, o son las que se acercan a chupar el sudor. Entonces, lo que pasa es que ahí ya en una foto tan cerca se ven muy diferentes. Tenemos esta que se llama Ornithiceps,
¿no? Es una escaptotrigona. Algo que me gusta enseñarles es qué es lo que pasa ahí adentro, cómo es esto de la forma en que ponen huevos. Y después les voy a decir por qué es importante que lo sepan. Esta es una reina. Aquí están las obreras que están trabajando en la construcción de el pote donde van a poner los huevos. Aquí vemos que está el alimento larval. La reina viene, inspecciona el pote, que ya esté listo con la cantidad de alimento necesario y el tamaño necesario, y resulta que si todo está bien, pone el huevo y ellas quedan cerrando la celda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Esto simplemente se los cuento por el simple hecho de que muchas veces encontramos árboles que se caen y tenían nidos, o que nos dicen, mire, hay una colmena en un armario, porque me ha tocado últimamente, he visto un montón de colmenas que se meten en un armario de un lugar que casi no se usa, de un rancho o un lugar así. Entonces tenemos que tener el cuidado de no cambiarle la posición al nido. Lo que va para arriba va para arriba, lo que va para abajo va para abajo. ¿Por qué? Porque este huevito que está aquí se va a convertir en larva. Entonces él se va a acostar. Se le van a tapar los espiráculos, que son los orificios por donde esa larva respira, de un lado, y entonces si yo le doy vuelta, voy a matar esas larvas. Porque entonces se le van a tapar los espiráculos de los dos lados y ella va a morir. Entonces es muy importante conservar la posición en la que ella está de forma natural. Otros polinizadores son las mariposas. Importantísimas las mariposas. Siempre que pensamos en mariposas pensamos, ay, mira, la morfo, claro, lindísima, la exportan, claro que sí. Pero resulta que hay otras mariposas que son muy importantes en la polinización. ¿En la polinización de qué? De la papaya. Es un cultivo que nosotros comemos bastante y se poliniza en las noches. También están las aves. Las aves son importantes porque nos polinizan muchos ornamentales, ¿verdad? Todo lo que son la lavanda, las orquídeas, bromelias, todos esos árboles, todos esos ornamentales son polinizados por aves. El murciélago. Tenemos la tendencia de pensar, el murciélago chupa sangre. No, no es cierto. No todos los murciélagos chupan sangre. Hay unos murciélagos que son necesarios para el equilibrio del ecosistema. Realmente todos los que estamos aquí en este mundo somos necesarios para ese equilibrio. Dentro de las plantas que están de moda también sembrarlas, vean, estas plantas se pusieron de moda por la gran cantidad de antioxidantes que tienen, ¿verdad? Entonces, llega el murciélaguito, entra atraído por la flor en la noche, porque se polinizan en la noche, y le mueve el estigma a la flor con su lengua, y vean, tiene un tubo polínico que es por donde va a ingresar el polen que ya tiene el murciélaguito impregnado. Entonces, ¿qué pasa con este cultivo? Este cultivo nos da el problema de que necesita de polinización. Y como lo hemos sembrado en grandes cantidades y hemos concentrado una cantidad importante de plantas, tenemos que pagar la polinización. Y la polinización se hace después de las 8 de la noche, creo que hasta la 1 o 2 de la mañana. Entonces eso incrementa los costos. No se puede comparar el tamaño del fruto cuando es polinizado por el murciélago y cuando es polinizado manualmente. Siempre vamos a tener frutos más pequeños, menos jugosos, de menor calidad. Entonces tenemos que conservar los murciélagos. La pitaya no solo es polinizada por el murciélago. También hay unas palomas que nosotros le llamamos polillas porque son grandes, salen en la noche,
Estas polillas también polinizan la pitaya, pero son mariposas sumamente grandes que sacuden la flor y logran la polinización de la pitaya. Entonces también tenemos que conservar este tipo de polinizadores si queremos tener un buen resultado con este tipo de cultivos, como la pitaya, ¿verdad? Ok, y hay otros polinizadores, claro que sí, como las moscas, los escarabajos en la guanábana, las avispas. Las avispas son muy importantes en el ecosistema porque son depredadoras, ellas son carnívoras, entonces se comen ¿a qué? A los gusanos, y hay muchos gusanitos que nos causan plagas, ¿verdad? Entonces, y que nos vamos a tener problemas. También hay moscas y hormigas, todos esos son polinizadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el 70% de los polinizadores son abejas. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a polinizadores, siempre pensamos en abejas, porque la mayoría de los polinizadores son nuestras abejas, tanto las solitarias como los bombos y, por supuesto, los meliponios y apis mellifera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conservar polinizadores? Tenemos que cuidar, primero, las fuentes de agua. Las fuentes de agua no son solo importantes para nosotros, para que el agua que nos llega a la casa no esté contaminada y yo pueda lavar los alimentos y todo eso, no. También son muy importantes para la conservación de todos los polinizadores, porque ellos requieren agua en calidad y en cantidad para poder sobrevivir. Entonces, es importante tener presente que el agua no es solo para nosotros, ¿verdad? Sino también para los polinizadores. La mayoría de las abejas silvestres nidifica en el suelo. Entonces, muchas veces vemos abejitas y vemos orificios y no sabemos, mira esa abeja que está haciendo ahí. Un día me dice el señor, mire qué vacilón, esa abeja suya come barro y entonces la miel la contamina. No, son abejas diferentes, solo que aunque son abejas solitarias a veces se nos parecen a apis mellifera. Entonces, si ellas nidifican en el suelo, se deben emplear prácticas más amigables con lo que es la estructura del suelo. Entonces vamos a minimizar los cambios drásticos del suelo con labranzas, haciendo labranzas mínimas, o lo que llamamos mínima labranza, ¿verdad? Donde no se cambia el perfil del suelo. Eso es algo importantísimo. Otra cosa que es importante es no fumigar los suelos. No, pues, hay gente que fumiga los suelos para que no emerja nada. Resulta que estamos matando toda la vida que está en el suelo. Cuando hablo de toda la vida que está en el suelo, no me refiero solo a las abejitas, sino que me refiero a las lombrices, me refiero a toda esa microfauna que está ahí, porque eso es un mundo aparte, todo el suelo, ¿verdad? Y todo eso hace falta para que los cultivos también tengan un buen drenaje para que se pueda hacer. Ahora se ha puesto de moda el utilizar plásticos, ¿verdad? O acolchados, pero no solo utilizan el plástico que va en el cultivo, sino que nos hemos encontrado gente que utiliza plástico en medio de las dos hileras de cultivo para evitar chapias y el control de malezas. Entonces eso todavía dificulta aún más, primero, la infiltración del agua de lluvia, y además de eso nos va a dificultar la emergencia de la salida de algunas de estas abejitas que siempre han vivido donde ahora se me ocurrió hacer un lugar de cultivo, ¿verdad? Una parcela. Muchas veces vemos orificios como estos, huequitos en el piso, que la gente a veces dice, uy, mira, seguro son hormigas. No, de ahí van a emerger abejas o algún tipo de polinizador. Otra cosa que debemos hacer, por supuesto, es utilizar la menor cantidad de insecticidas, porque afectan directamente el sistema nervioso de los insectos, y entonces vamos a ver que va a haber una disminución vertiginosa de los polinizadores de la zona por el exceso de insecticidas. No podemos aplicar insecticidas sobre las flores abiertas,
porque esas flores abiertas atraen los insectos, y si nosotros estamos aplicando insecticida ahí, vamos a matar directamente a las abejas. Si tenemos que hacer algún tipo de control de algunas hierbas, lo vamos a hacer antes de que la flor emerja. Para cultivos como el aguacate tiene problemas con los trips, y mucha gente cuando está en flor aplica para bajar el nivel de trips. Si nosotros no hacemos un manejo de trips antes de que se abra la flor, el aguacate requiere sí o sí, para que exista producción así, de abejas. ¿Por qué? Porque sus flores no son autógamas, o sea, ellas necesitan de la polinización para producir el aguacate. Entonces nunca se debe de aplicar en floraciones de aguacate ningún tipo de insecticida o algún tipo de repelente. Muchas veces con todo esto que les he dicho, pensamos, uy no, esos los agricultores, uy, qué tortas las que están jalándose, ellos son los del problema. Resulta que ellos no son solo los del problema. Nosotros en la casa también. ¿Por qué? Porque hay una serie de productos como digamos, que son insecticidas domésticos, que son tóxicos para la vida acuática, que además tienen efecto sobre la salud humana y que, como dice aquí, matan y siguen matando. Entonces nosotros desde la casa a veces estamos haciendo mal las cosas porque aplicamos indiscriminadamente estos insecticidas, y resulta que también los estamos aplicando en el jardín. No solo estamos intoxicándolos dentro de la casa, sino que vamos al corredor y aplicamos insecticida, y ese insecticida se va a las plantas que están en el jardín y estamos matando los insectos que tenemos alrededor. Hay otras cosas que también podemos hacer. Podemos hacer proyectos de reforestación. Eso es algo importante. Yo siempre le digo a la gente que yo prefiero no hacer reforestación con árboles que no sean los nativos, porque cuando hacemos estas reforestaciones intensivas y los árboles ya cumplieron todo su ciclo, lo que queda es un desierto. Se corta toda la madera y entonces realmente lo que estamos promoviendo es como un desierto, porque aquí no queda ningún tipo de planta ni nada donde alberguen a los polinizadores. Otra característica de estos tipos de cultivo intensivo con plantas que no son nuestras es que no vamos a encontrar nidos de pájaros. ¿Por qué? Por la forma que tienen. Vean, son sumamente rectos. Los árboles de nuestro trópico son un poco más curvos, tienden a hacer cavidades, todo esto que permite que los polinizadores puedan anidar ahí. Entonces, este tipo de reforestación, para mí, por mi criterio, no cumple con lo que nosotros deberíamos de tener, que son plantas nativas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Incrementar la diversidad de plantas que hay. Si nosotros tenemos diversidad de plantas, vamos a tener una buena nutrición para todos los polinizadores. Porque así como nosotros no solo nos alimentamos de un cultivo, ellos tampoco pueden hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la diversidad de polen, la diversidad del néctar, le va a dar riqueza nutricional a las plantas. Por eso los monocultivos no funcionan para todo lo que es conservación de polinizadores. Si nosotros decidimos que vamos a tener melipónidos, porque resulta que a mí me llegó una colmena a la casa y yo no la puedo matar, entonces yo la voy a poner en una caja, y entonces yo voy, ¿cómo voy a dejar esa colmenita sola? Yo tengo que tener responsabilidad cuando yo colecto polinizadores, ¿verdad? Entonces, si yo pongo trampas de este tipo, yo tengo que tener la responsabilidad de darle seguimiento a esta trampa.
No puedo dejar esa trampa ahí y olvidarse y no. Tengo que darle seguimiento a esta trampa y tengo que darle el manejo adecuado a esta trampa, porque si no lo que estoy haciendo es matando a estas abejitas que están ahí. Entonces, tenemos que recordar cosas que son básicas. En el caso de los meliponios, ellos tienen una correlación con la colmena madre. O sea, cuando se produce el enjambre y vamos a dividirnos y vamos a multiplicarnos, vamos a reproducirnos, estas abejitas lo que hacen es que van y buscan un lugar que esté cerca de la colmena madre. Al buscar este lugar que esté cerca de la colmena madre, empiezan a jalar cosas del nido de la mamá. Yo a la gente le digo que es igual que los hijos. Se empiezan a llevar las cosas de la casa. Porque, y a la mamá complacida se las da. ¿Para qué? Porque ellos se van para la universidad, por lo que sea. Entonces, empiezan a llevar cosas. Entonces hay una correlación, una dependencia con la colmena madre. Entonces, no hay que poner, no podemos llevarnos esta botella cuando nosotros apenas estamos viendo esto. Tenemos que esperar a que esté bien desarrollado la nueva colonia, que tenga reservas, que tenga cría en todos los estadios. ¿Por qué? Porque en este momento ya alcanza la independencia. Si yo me la llevo antes de que esté así, esta colmena va a morir. Entonces no estamos conservando polinizadores, estamos destruyendo polinizadores. Si yo agarro este nido y me lo llevo de la zona sur a la zona norte, estoy matando la colmena. ¿Por qué? Porque en esta colmena ya hay una microbiota característica para esa zona del país. Si yo la cambio de zona, vamos a ver que lentamente la colmena se me empieza a morir. Por eso, señores, no podemos comprar de este tipo de colmenas. Aunque le digan, mire, es que en esa colmena, no, yo la cogí aquí cerca. No puede, esto no se compra. Realmente, esto es vida silvestre. No podemos negociar, ni traficar, ni topar, o sea, aceptar que alguien nos venda este tipo de abejas. Si nosotros nos empiezan a llegar las colmenas, tenemos que pensar en dónde las vamos a poner. Vean, muchas veces nos empiezan a llegar colmenas por una razón, porque en la cercanía a 500, 600 metros hay alguien que se le ocurrió, ay, ahora voy a hacer un cultivo intensivo de naranja, para decir algo. Y entonces empiezan a cambiar el uso de la tierra, quitan los nidos, y si la colmena ya tenía suficiente población para enjambrar, va a producirnos un enjambre, ¿verdad? Y va a empezar a llegar, nos va a llegar cerca de la casa, porque yo tengo alrededor del jardín todo muy bonito, tengo muchas plantitas, tengo todo, entonces ellas nos van a empezar a llegar. En ese caso que nos empiezan a llegar, tenemos que tener responsabilidad con esas abejitas, tenemos que colocarlas en un lugar. Yo pongo esta foto porque me encanta, porque es un meliponario hecho de bambú. Para mí es importante que la gente sepa que podemos hacer meliponarios con materiales que tenemos a mano, que no tenemos que ir a comprar un pellet, que no tenemos que ir a comprar cosas caras. Vean, este meliponario es así, como lo que hay a mano. Había un plástico que lo supimos colocar, había un bambú que lo supimos poner, y vean, nos vamos a proteger de las hormigas, porque es parte de nuestra responsabilidad conservar estas abejas, que son el punto de equilibrio entre la vida y la muerte de un montón de especies. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Dónde se ponen? Cerca de la casa, lejos de donde hay contaminación. No lo podemos poner a la par del basurero, no lo podemos poner a la par de la chanchera, no podemos guindar estas cajitas en los postes del corral, no. Tenemos que protegerlas del agua, tenemos que protegerlas de las hormigas, tenemos que cuidarlas, que eso es lo más importante. ¿Qué más tenemos que hacer para conservar los polinizadores?
Zonas de amortiguamiento. ¿Qué es una zona de amortiguamiento? Resulta que todo esto lo vamos a sembrar de maíz, para decirte algo. Entonces vamos a dejar una franja de unos 4 metros, de 2 a 4 metros, donde no vamos a tocar esa franja, donde le vamos a dejar las plantas que están ahí. ¿Para qué? Para que la avispita que parasita el cogollero tenga donde comer y pueda irme a parasitar el cogollero, porque yo voy a sembrar aquí esto de maíz. ¿Qué más tenemos que hacer? Por supuesto, un corredor biológico. ¿Qué es un corredor biológico? Es simplemente sembrar árboles a la orilla de la cerca. ¿Para qué? Para que los animales, las ardillas y los animales puedan trasladarse de un lugar a otro. Recordemos que esto, que es ahora nuestra finca, nuestra propiedad, antes era un bosque. Y ahí vivían ellos. Y nosotros llegamos de intrusos, ¿verdad? Entonces yo creo que el concepto ahí cambia. Entonces tenemos que ayudar a que esa fauna, a que todo eso permanezca. A mí me gusta mucho señalar esto, de las trojas de leña, porque antes en las trojas de leña, cuando esta leña se iba acabando, a uno le tocaba que ir a traer la leña, la parte de abajo de la leña, esa leña estaba seca, ¿verdad? Era para cocinar. Ahí vamos a encontrar un montón de bombos, de esos chiquizás, de esos que sirven para las pasifloras y todo eso. ¿Por qué? Porque estaba seco, estaba la leña ahí guardada. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que en troncos secos vamos a poder hacer zonas de nidificación para las xilocopas, los bombos, para ese tipo de abejas. Entonces, es como, antes se hacía y no se sabía por qué se hacía, ¿verdad? Se hacía para un objetivo, pero muchas veces sirve para otras cosas. Si vamos y queremos ir un poquito más allá de todo lo que hemos hablado, podemos darle zonas de nidificación. Vean, los hoteles de abejas no tienen que ser caros, no tiene que ser algo que yo compre, tiene que ser algo que yo pueda hacer. Yo agarro un madero negro, un árbol que sea suave, de madera suave, y lo perforamos y lo tapamos, que no le pegue agua, y con eso estoy haciendo un lugar de nidificación para algunas de estas abejas, porque muchas de estas abejitas solitarias que no producen miel necesitan de estas cavidades para poder nidificar, mientras que otras abejitas necesitan de ellas mismas hacer el orificio. ¿Para qué? Para conservar el acerrín, que sirve para hacer las divisiones entre las celdas de cada uno de sus hijos. Entonces, podemos hacer esto, este es uno de los de Guapiles, tener un hotelito de abejas, donde en un bambú simplemente metemos cañas más pequeñas, y ellas van nidificando en estas estructuras, ¿verdad? Porque como nosotros llegamos y usurpamos su lugar de vida, nosotros le vamos a dar un lugar donde ellas puedan estar. Yo siempre le digo a la gente, uy, sí, pero es que eso es casi imposible porque el progreso, los cultivos, haga usted lo que pueda en su metro cuadrado. Su metro cuadrado es importantísimo, alrededor de su casa. Mejore usted las condiciones de su casa y usted va a ver cómo el impacto se va viendo. Cuando la gente lo vea, también va a copiar y va a mejorar el metro cuadrado de la pared. ¿Entienden? Para mí eso es algo importante. Y lo mejor que podemos hacer, sembrar. ¿Pero qué vamos a sembrar? Vamos a sembrar cosas que no es necesario irlas a comprar. Podemos tener churristate, estas enredaderas moradas que nacen solas ahí, botadas en la calle. Vean, plantas como el cambray, que nosotros pasamos por la calle y vamos recogiendo semillas. El San Rafael, son plantas que nos ayudan a conservar los polinizadores, son plantas que no cuesta más. El San Rafael uno lo que hace es que agarra todas las florcitas secas y se las lleva para la casa y después las tira, porque estas plantas no se siembran, se tiran, porque nacen solas y son mágicas.
Ahí las vamos a ver llenas de mariposas, llenas de abejas, llenas de todos los insectos que hay en el lugar. Plantas como la bellísima, las verdolagas. Aquí yo les puse unas fotos de verdolagas mejoradas, pero hay verdolagas silvestres que también nos sirven para este asunto de la polinización. Y algo que hemos perdido y que hemos dejado de sembrar, los medicinales. Mágicos para todo lo que son polinizadores. Y además de eso, si nos duele el estómago, agarramos un poquito de manzanilla y nos vamos y nos hacemos un té, ¿verdad? Entonces, los medicinales son muy, muy importantes, tanto para nosotros como para los polinizadores. Hay un estudio, ya para terminar, que se hizo en México, donde el estudio lo que hizo fue estudiar algunos factores que influyen en la pérdida de las colonias de abejas. Esto fue en el 2017. Entonces, ustedes saben que México es el segundo país exportador de miel de calidad, ¿verdad? Porque hay muchos exportadores de miel, pero miel de calidad son pocos. Entonces, hicieron este estudio porque tuvieron una gran pérdida de colmenas. Y estudiaron muchas cuestiones que tenían que ver con la nutrición, con la forma en que el productor cuidaba esas colmenas. Este estudio fue hecho en Apis mellifera, ¿verdad? Entonces, vieron al final que la mayor cantidad de colmenas moría por el asunto del impacto ambiental. ¿Qué es esto? Estas lluvias intensas, el calor, que no se marcan bien los veranos, todo esto. Todo esto tiene que ver con el impacto ambiental. Con el impacto ambiental tiene que ver la nutrición. ¿Por qué? Porque hay muchas plantas que no florecieron este año. Y hay otras plantas que simplemente desaparecieron. ¿Qué más? El otro factor, las enfermedades parasitarias. ¿Cuáles son? Varroa, pequeño escarabajo. Que todas esas están en el país, sí, ya están en el país. Entonces, estas enfermedades, que el que tiene colmenas tiene que controlarlas para que no sea un problema, sí. Hay una responsabilidad de controlar estas enfermedades. Las enfermedades virales quedaron en tercer lugar, ¿verdad? Con casi un 20%, un 18%. Las enfermedades causadas por hongos y por bacterias también. Y vean lo más increíble, en último lugar quedaron los residuos fitosanitarios. Pero ustedes saben por qué es, porque aquí midieron las buenas prácticas, vieron la gente que hacía las cosas bien. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas bien para que no nos impacte de forma directa la muerte de las abejas. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Claro, disminuir el uso de insecticidas, eso es la base del asunto, pero no es todo lo que tenemos que hacer, porque si solo disminuimos el uso de insecticidas, las abejas no van a tener dónde nidificar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado quitando esos árboles, quitando esos lugares donde ellas antes nidificaban. Entonces tenemos que darle zonas de nidificación y, por supuesto, sembrar plantas para que ellas puedan llegar y consumir los nutrientes que necesitan, y de esta forma mantener una dieta balanceada y poder ellas sobrevivir. Porque ahora acuérdense que con esto del cambio climático, el efecto de las lluvias es más intenso de lo que era antes. Igual cuando hace sequía, ¿verdad? Entonces muchas plantas se pierden. Entonces el almacenamiento y la nutrición de las abejas en general es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros ayudamos haciendo estas tres cosas, no usando tanto insecticida, ayudamos y les damos zonas donde ellas puedan nidificar, que no solo son los hoteles de abejas, sino las zonas de amortiguamiento, todas esas zonas, y sembramos plantas que les sirvan para su nutrición, nosotros estamos cuidando los polinizadores y estamos dando nuestro apoyo y nuestro aporte
para la conservación de los polinizadores. Muchas gracias.